Probablemente ya has escuchado hablar del Burj Khalifa en Dubái y sí, es el rascacielos más alto de todo el mundo y me encuentro aquí contemplando esta belleza arquitectónica por mis vacaciones y es el sitio especial para aquellos que quieren mantenerse siempre en la cima. Así que amigos, vamos a trabajar con esta variedad de activos que tenemos disponibles y acá voy a trabajar con las bandas de Bollinger y el CC6. Estamos teniendo acá en cuenta todo el gráfico y vamos a trabajar con algún periodo de tiempo con los pulses, pero acá es bastante tiempo para invertirlo un poco. Vamos a trabajar con los toros y aquí estamos yendo a trabajar con la tendencia local. Acerquemos la situación y consideremos qué podemos tener justo aquí. Según los puntos de entrada rentables, acá hay una especie de crecimiento de las citas, pero estamos teniendo acá muchos doji. No es tan conveniente el tipo de historia, pero vamos a pasar aquí a la siguiente relación de divisa. Buscamos algo rentable allí mismo con el dólar americano y la libra egipcia. La siguiente situación acá es considerar el trabajo de los osos. Verán, aquí durante algún tiempo estuvimos teniendo una situación ondulante y estaba prevaleciendo con los toros, debería decir. Ahora vamos a bajar acá a la siguiente ola acá con los toros. Es muy interesante tener un desafío aquí mismo. Así que junto con el CCI nos está mostrando la posición para crecer. Por lo tanto, acá tenemos que seguir adelante. Por cierto, ya ves, también acá está siendo diferente con algunos casos. Acá voy a invertir en primer lugar, acá no es realmente seguro el tipo de historia. Así que bueno, tenemos que seguir adelante con la opción de compra. Vamos. Genial, estamos teniendo la misma situación acá junto con la misma zona. Sin embargo, se ve que estamos trabajando aquí con los verdes. ¿Por qué? Porque eso sí, acá nos están usando la posición de las cotizaciones que están en la parte más alta del corredor. Y bueno, aquí fue una situación bastante impresionante para tomar nuestro dinero. Sigamos adelante. Encontramos algo más rentable acá con un nuevo activo. Siempre tengo en cuenta que estamos trabajando con una variedad de activos con alto rendimiento. Bien, en este caso consideremos el gráfico completo una y otra vez. Bastante ondulado, con alta volatilidad, proporcionando acá justo en todo este mismo gráfico. Voy a acercarme porque quiero tener un desafío justo aquí. Y ves, el CCI es un poco más alto y van a tocar el máximo de su corredor. ¿Qué pensáis acá? Creo que deberíamos acá, no deberíamos perder más el tiempo y en este caso voy a trabajar con 1000. Vamos a estar atentos para la siguiente situación, un poco arriesgada. Verás, la arena acá acaba de mostrar una gran caída al alza y ahora estamos trabajando con la caída dentro de las bandas de Bollinger. ¿Qué será lo próximo? Es un caso bastante interesante, por lo tanto, voy a ver con la siguiente opción que será de venta ya. Genial acá lo que nos proporcionó. Mira, vamos a trabajar con alta volatilidad que es realmente interesante. Algunos casos históricos interesantes como arriba y abajo. Sin embargo, todo lo que tenemos que acá es encontrar y calcular los momentos. Así que ya podemos seguir adelante. Amigos,
Quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Y encontraremos una situación más interesante. Esta vez será el euro frente a la libra esterlina. Eso también será incierto. Voy a contar algunos casos que sean más interesantes. Acá, pero no estoy viendo nada, excepto las tapas y los fondos. Muy curioso el caso. Los Bollinger a veces son geniales en las estrategias de alta volatilidad y también con la baja volatilidad. Sin embargo, en este caso no puedo ni plantearme lo que viene, porque verán, vamos a trabajar con la abundancia de los dojis. Eso es muy interesante, también muy arriesgado. Voy a dejar ese tipo de situación porque necesito mi beneficio. Sigamos adelante, pasemos al dólar americano frente a la taca de Bangladesh. Acá, un caso muy interesante. Vamos a alejarnos. Vamos a ver acá lo que está pasando en la situación para los toros. De eso no hay duda. Vamos a trabajar con el mercado alcista. Pero por algunas razones, acá vamos a estar atentos a lo que va a pasar en los próximos 5 minutos. Verán, tenemos que fijarnos acá un poco de este mismo doji. Luego en el rojo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el CCI y el índice del canal de las materias primas, que realmente es lo genial a la hora de proporcionarte capturas. Acá en este caso es el crecimiento a la baja, pero el siguiente nos va a mostrar quizás la situación que si continúa mal. Aquí tenemos que seguir adelante. Esta vez serán con $1,000. Y voy a trabajar con la opción de venta ya. Genial, fue un gran punto de entrada, ya lo veis. Aquí estamos teniendo casos, buenos casos. Puedo llamar una caída de precio a corto plazo. Sin embargo, tenemos estas velas cortas que van a ser un poco más bajas. Tenemos un caso muy incierto. Y en cuanto a que soy profesional, fui de verdad y tuve mis ingresos. Vayamos más lejos. Vamos a trabajar con el dólar holandés y el franco suizo. Vamos a trabajar acá, en este caso, que nos está dando la bull. Si necesitar otra situación con el pasado, porque no me importa, voy a trabajar con la siguiente, avancemos. La siguiente situación acá será con bastante tiempo para que trabajemos esta vez con $2,000. ¿Qué te parece? Vamos a trabajar con 2,000 y pulso el botón de los rojos 2 veces. Genial, en este caso ya ves, vamos a trabajar con las bandas de Bollinger, una buena situación con los verdes, fue un tiempo muy bueno. Tuvimos algún periodo acá de tiempo de trabajo, pero ahora es buen momento para encontrar nuestros ingresos, mientras se trabaja con la opción de venta.
Genial, acá tenemos el CCI que nos mostró una buena situación en la zona de sobrecompra y ahora en la temporada ha terminado. Vamos a bajar acá, era la gran situación para nosotros para ganar nuestro dinero. Vamos a encontrar algo rentable acá, nuestra primera relación de divisas, ¿qué les parece? Dólar americano y la rupia india. Vamos a encontrar acá algo interesante. Revisemos el tipo de historia una y otra vez. Chequeamos y es bastante asombroso. Está muy bueno. Voy a encontrar algunas y colocar la opción de llamada. Verás acá. En este caso el CCI nos está mostrando una posición de estar en el medio del corredor. No está seguro para nosotros, aunque me considero un profesional, así que acá no está sencillo para usted desde su tiempo. Así que acá tienes que ir junto con la opción de llamada y también necesita su tiempo. Ahora tuvimos acá nuestro tiempo. Como lo ves, podemos entrar con la siguiente situación, pero no es tan fácil de todos modos, porque acá hay algunos zigzags justo aquí y nos están proporcionando esta situación junto con el CCI. Esto quiere decir que está en el medio de su corredor. Estamos teniendo 1000 acá en nuestra inversión. No hace falta que vayamos a nuestra caja de inversiones. Acá tenemos que considerar el nuevo gráfico y estamos teniendo acá algunas ondas, ¿ves? Y la anterior era un poco más alta. Acá vamos a comprobarlo porque estamos teniendo el mismo caso. Tenemos acá esto en mente de acuerdo a la parte inferior y la siguiente. Y no están seguros. Vamos ahora con 3000 y voy a ir con la opción de compra. Vamos. Gran punto de entrada, como lo ves. Yo bajé y sabía. Así que acá tenemos un buen fondo anterior y solo necesito mostrarte que fue el mismo caso. Y de lo que te comentaba, que si te acuerdas, estamos pensando en esa misma situación. Voy a ir algo más alto y un poco más bajo. Así que en este caso he mostrado acá muy bien y estoy muy contenta que me haya pasado en este caso. Verás, el CCI está también acá en esta zona de sobreventa y estamos teniendo acá la inversión. Estoy muy satisfecha de lo que hemos pasado, así que sigamos adelante. Vamos a trabajar acá con el segundo. Nuestro ratio de divisas. Vamos a encontrar algo mejor. Necesito tiempo acá en este caso. Vamos a encontrar un buen punto de entrada. Y vemos cómo podemos seguir. Aquí, porque tengo casi 7000. Y ves todo lo que tengo que hacer para calcular lo que va junto con el CCI. Y también necesito algo de tiempo para lo que está pasando con los Bollinger. Acá me está reflejando la siguiente situación. Me va a mostrar con las líneas anteriores, que va a ser un poco más amplio. Va a ser una situación en la que podamos continuar. Así que es un buen momento para que revise todo de nuevo. Acá voy a hacer zoom, voy a mirar todo detalladamente y tengo que probar en este caso 3000. Voy a trabajar a partir de aquí con la opción de compra. Vamos. Por lo tanto, en ese mismo caso, cuando la situación anterior no ha provocado nada, tuvimos el momento perfecto para crecer.
Así que esto todo lo que tienes que hacer es hacer una compilación básica de las bandas del Bollinger y el CCI y recuerda estar trabajando con la configuración predeterminada y hacer lo mismo. Te veo en la próxima. Así que he ganado 10.000 en solo un par de horas. Así que cuéntame qué te pareció, déjamelo en los comentarios y apóyame con un me gusta. Ahora vamos a conocer mi nuevo hogar por estas vacaciones.